Buenas tardes, mi grupo está conformado por Joana Paola Vasallo, Andrés Mauricio Sea, Angie Natalita Ibaduiza y quien les habla, Sharon Camila Vega. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de un caso, el cual es de un nadador. Inicialmente hablaremos sobre el modelo que aplica para este tipo de caso, el cual es el modelo cinesiopatológico. El modelo cinesiopatológico habla sobre las alteraciones del movimiento, los cuales son el resultado de anomalías patológicas. Los elementos del sistema son cuatro, el cual el primero es la base, que habla sobre el sistema musculoesquelético, el segundo es el modulador, que habla del sistema nervioso, el tercero es el biomecánico, que habla sobre lo estático y lo dinámico, y por último está el sostén, que aplica para lo cardíaco, pulmonar y metabólico. En el bucle cibernético podemos iniciar hablando sobre la parte de la persona. Se pudo evidenciar una dificultad en su desempeño durante sus entrenamientos, ya que presenta molestias en las zonas. También hay limitaciones en ejecutar actividades comunes, causando frustración en él. En la parte de sistemas, se pudo analizar que el sistema musculoesquelético se encuentra afectado en sus rangos de movimiento y fuerza, causado por la debilidad muscular que presenta en el serrato anterior, en las fibras del trapecio y los músculos rotadores externos. Cuando existe esta disfunción, suelen darse ciertas patologías, como lo podría ser el manguito rotador y el síndrome por compresión, que esto es una inflamación de tendones y bursas. En los órganos se pudo evidenciar unos problemas de movilidad de las articulaciones a nivel del hombro. En las bursas y los tendones a nivel acromial se encuentran inflamados, impidiendo un rango de movimiento adecuado. En la parte de los tejidos, las articulaciones del hombro son sinoviales que unen la extremidad superior al esqueleto a nivel axial, en la articulación formada por una fosa clenuncleada de la escápula y la cabeza del húmero. La bursa es un saco lleno de fluido formado por una membrana sinovial y los tendones son formados por haces de colágeno tipo 1 y elastina. Por último, en las células de estos tejidos se llaman condrocitos, los cuales provienen de los condroblastos presentes en el pericondrio. La posición del cuerpo de este gesto es casi horizontal, pues tendido supino, con las caderas justo debajo de la superficie del agua y con la cabeza casi en línea recta con el cuerpo. Y pues tenemos que mientras se realiza el nado, el cuerpo debe quedarse lo más paralelo posible pues con el agua. La acción de los brazos es dividida en dos grandes fases, la fase aérea y la fase subacuática. La fase aérea no tiene subfases, mientras que la fase subacuática posee subfases, las cuales son la fase de entrada, la fase de agarre, la fase de tirón y la fase de empuje. Y pues ya finalizando el gesto deportivo, la explicación, tenemos que a nivel de respiración, este estilo pues no necesita un momento concreto pues para efectuarse. Se procede a realizar la valoración de nuestro paciente por sistemas. Entonces, en el primer caso tenemos el sistema cardiovascular. Entonces, se procede a la toma de signos vitales en los cuales no vimos afectación alguna, todos están dentro de los rangos normales, sin ninguna alteración. Encontramos la frecuencia cardíaca, entonces está en 75 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 17 respiraciones por minuto, la tensión arterial está en 110/70, edema pues no encontramos ningún tipo de edema. La temperatura está en 36.4 grados centígrados y la saturación de oxígeno en un 94. Seguimos con el sistema neuromuscular. En el evaluamos la marcha. Entonces, al realizar la evaluación no se encontró ningún tipo de alteración. La locomoción, entonces, tampoco se encuentra afectada, ya que a pesar de que el paciente presenta afectación en la parte superior, es decir, en el tronco, en tren superior, puede desplazarse de un lugar a otro sin ninguna dificultad. En el balance, también intuimos que no estaba afectado
durante la valoración, ya que el paciente presenta pues un equilibrio totalmente estable a pesar de su patología. Función motora, entonces se dice que es la capacidad de coordinación, la capacidad de aprender, de demostrar una habilidad de iniciación o un mantenimiento en la modificación de posturas voluntarias y patrones de movimiento. En esta sí se encuentra afectada, ya que pues las escápulas están retraídas, hay anteriorización del húmero sobre la glenoides y las fibras medias del trapecio y romboides están inhibidas por la sobreexcitación. Entonces no encontramos una asimetría. En el sistema musculoesquelético, entonces la simetría, pues encontramos que no hay asimetría en el segmento escapular, no están en la posición normal, están retraídas, hay una mala alineación postural y pues los hombros están caídos hacia adelante, entonces esto genera un cambio de longitud, entonces por eso referimos que está alterado. Bueno, en rango grueso de movimiento y fuerza, pues encontramos que también se encuentran afectados, pues ya que los músculos están enlongados y no realizan pues los movimientos normales. Finalmente, evaluamos el sistema integumentario en el que no encontramos tampoco ninguna alteración, ningún hallazgo, su estado de integridad es normal y continuidad del color de piel pues está totalmente normal. En la comunicación, afecto, cognición y estilo de aprendizaje tampoco evidenciamos ninguna alteración. A continuación les voy a explicar los músculos que se ven afectados en este caso clínico. Bueno, para empezar tenemos el trapecio, el cual se encarga de estabilizar la escápula y el hombro durante los movimientos del brazo. Este también pues interactúa con otros músculos para girar y retraer la escápula. Ya que este músculo se encuentra afectado, genera que haya una inestabilidad en la escápula y un exceso de retracción en esta. Los rangos de movimiento normales son elevación y descenso de 10 a 12 centímetros. Después tenemos el deltoides, el cual se divide en tres fibras. La fibra anterior se encarga de realizar la flexión, la fibra medial se encarga de realizar la abducción y la fibra posterior se encarga de realizar la extensión. Y pues la afectación de movimientos en esta sería que realiza los movimientos de forma tensa. Los rangos de movimiento son de flexión 180, extensión 45 y 60 aproximadamente. Y de aducción tenemos que son de 150 a 180 grados. Después de esto tenemos el pectoral mayor, el cual flexiona y aduce el húmero. Y pues ahorita veremos por qué tiene que ver este músculo como en la afectación que presenta el paciente. El movimiento afectado sería una aducción constante de la escápula y el rango. Después empezamos con los músculos del manguito rotador, los cuales veremos más adelante. Mi compañera explicará el por qué la afectación de estos puede llegar a generar la patología. Bueno, tenemos el supraespinoso, el cual ayuda al deltoides en la abducción del brazo y pues el movimiento afectado sería que genera inestabilidad en el hombro. Y pues tenemos que una abducción es alrededor de 150 a 80 grados. Después de este tenemos el infraespinoso, el cual modula la acción del deltoides, pues esto evita que la cabeza del húmero se desplace hacia arriba. El movimiento afectado es que también genera inestabilidad en el hombro. Después de esto tenemos el redondo menor, el cual también modula la acción del deltoides, pero este lo hace evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo. Y el siguiente músculo también, el subescapular, también tiene esa función. Y ambos, pues el movimiento afectado sería que genera inestabilidad en el hombro. Y el rango de movimientos de alrededor de 150 a 180 grados. El movimiento afectado sería una aducción constante de la escápula y el rango de movimiento son 180 grados.
El pectoral menor vendría después del pectoral mayor, que trabaja junto con el serrato anterior, desplazando la escápula y deprimiendo el ápice del hombro. El movimiento afectado sería que dificulta los movimientos de desplazamiento de la escápula. Ya para finalizar la parte de los músculos encontramos las cadenas musculares que se ven comprometidas, las cuales son la cadena anterior, la cadena posterior, la cadena superficial anterior de los brazos, la cadena superficial posterior de los brazos, la cadena lateral y la cadena espiral. Por medio de los esquemas realizamos un análisis de movimiento en nuestro paciente, donde en el contexto podemos decir que es un hombre de 50 años, nadador de crawl estilo pues espalda. Tenemos como facilitadores que no es sedentario, tiene buenos hábitos de vida, cuenta con la ayuda de su fisioterapeuta y entrenador deportivo y pues el apoyo de su familia en este momento. Como barrera tenemos que no puede realizar entrenamiento de su deporte, ya que pues tiene afectado esta parte de tren superior. Evidenciamos que hay una disminución de amplitud de movimiento, esto debido a la edad, en este caso pues que son 50 años. No puede realizar algunas actividades diarias que implique la flexión de hombro más allá, más arriba de su cabeza, es decir, más o menos de 150 grados a 160, el paciente indica que siente dolor. Entonces, esto lo lleva a que no pueda realizar estas actividades como peinarse, vestirse y demás. En prevención y promoción, pues tenemos que el paciente pues tiene buenos hábitos de vida, como lo habíamos mencionado anteriormente, y practica pues deporte. En cuanto a control motor, vemos que hay una función y una estructura. Como lo decía el compañero anteriormente, pues tenemos que el músculo serrato anterior está elongado, el cual pues no estabiliza la escápula contra la caja torácica, el cual pues esta no permite que la escápula realice pues unas rotaciones normales, también afectando y comprometiendo el espacio subacromial, es decir, la cabeza del húmero y el arco coracoacromial, donde pues alberga los tendones de manguito rotador, el tendón de la porción larga del bíceps y pues la bursa. El músculo romboides pues se encuentra en constante contracción, se encuentra hipertrofiado, lo que mantiene que las escápulas estén retraídas. En capacidades motoras, pues podemos decir que puede desplazarse sin ninguna alteración, coge objetos o sin ninguna dificultad y realiza, excepto las actividades que nombramos anteriormente en contexto, pues realiza actividades normales de su vida diaria. En cuanto a los elementos de los sistemas, vemos que el elemento base pues está afectado, pues el sistema musculoesquelético de tren superior específicamente en la estructura del hombro y la articulación escapulotorácica. Pues ya sabemos que el romboides está hipertrofiado, el serrato está elongado, el trapecio pues también se encuentra elongado en sus porciones media e inferior, y esto pues por ende no estabiliza las escápulas correctamente, el cual lleva a que el hombro pues no tenga sus rangos de movimientos normales. El modulador, habíamos dicho pues que podría haberse afectado el nervio supraescapular, el cual pasa por la escotadura supraescapular, pero pues el paciente no presenta, pues en el caso, no refiere ningún entumecimiento, pues ninguna parestesia, hormigueo y demás, entonces pues no vemos que esté afectado. El miomecánico vemos que sí está afectado porque pues debido a esta molestia no puede realizar su deporte y algunas actividades de la vida diaria. En cuanto a sostén, vemos que no se encuentra afectado porque pues es un nadador, es un deportista y pues su capacidad cardíaca y respiratoria pues es buena. También tenemos como teoría de este control motor la teoría ecológica. Pues ya sabemos que en el campo de la rehabilitación, con esta teoría se evidencia pues la importancia de que el paciente pues realice tareas funcionales con objetos reales pues en el entorno, que le permitan pues percibir no solo el espacio,
sino también la morfología de los mismos pues movimientos, optimizando de esta manera pues esta capacidad funcional el cual pues tiene el paciente. En cuanto a aprendizaje motor, escogimos la teoría de Bernstein. Esta se divide en tres fases. La fase inicial, que pues consta de que pues no tiene ningún grado de libertad en cuanto a movimientos articulares. En la fase avanzada, el cual escogimos para este paciente, vemos que tiene la ganancia de varios y no todos grados de libertad en movimientos articulares, y pues la fase experta, que es pues la ganancia de todos los grados de libertad pues en los movimientos articulares. Como le dije anteriormente, pues vemos que en este momento el paciente está en esta fase avanzada. Con respecto a la función y estructura de control motor, llegamos a una hipótesis de diagnóstico que sería la disquinesia escapular, afectando así también estructuras del manguito rotador y también llevando a un síndrome de compresión. Tenemos en habilidades de nuestro paciente de que pues es un buen nadador, tiene buena capacidad de resistencia gracias a su deporte, y en sus destrezas pues este paciente nos dice y evidencia que nada en todos los estilos de natación. Tenemos en la relación del contexto y aprendizaje motor que el comportamiento motor de nuestro paciente pues realiza flexión y extensión de sus hombros. Se observa que pues el gesto de dolor al realizar flexión de hombro, como anteriormente lo decíamos, en unos grados de 150 a 160 grados, pues evidencia dolor. Ya con una aplicación pasiva del fisioterapeuta al paciente, evidenciamos que a 170 grados pues ya no siente ese dolor, pero sí en 150 y 160 grados. En relación del control motor y aprendizaje motor, vemos que la acción motora pues del paciente tiene una buena coordinación de los movimientos del gesto deportivo, a pesar de que tiene pues esta molestia. El acto motor, pues el paciente practica natación y participa en competiciones. Y pues el proyecto motor de nuestro paciente pues que busca mejorar la técnica del gesto deportivo y así poder competir y ganar pues en la competencia que en este momento pues actualmente está, pero no ha podido llevar a cabo por la molestia que tiene. Y en relación de contexto y control motor, pues tenemos su actividad motora, donde pues está en su competición en la ciudad, está en una competición de natación, el cual pues él desea ganar. En la hipótesis, pues se realiza una evaluación al paciente, hombre de 50 años, nadador, estilo crawl espalda. Se procede a toma de signos vitales en los cuales pues no presenta ninguna alteración. Se registran los siguientes datos: frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto. Su tensión arterial está de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. En cuanto a la temperatura, pues se registra una temperatura normal de 36.4 grados centígrados, y en su saturación de oxígeno pues presenta 90. No presenta ningún tipo de edema. Paciente presenta pues un diagnóstico previo médico, el cual es el síndrome de compresión, pues intuye que los tendones y la bursa están atrapados en la articulación, ocasionando pues un choque posterior en la cápsula articular, el cual la cabeza del húmero migra en sentido posterior, y esto aumenta la laxitud glenohumeral cuando se está haciendo pues la flexión. Se presume que hay una debilidad de los músculos que componen el manguito rotador, especialmente en los tendones, haciendo que la estabilidad de la articulación pues sea menor. Esto pues facilita que la cabeza del húmero se eleve al espacio subacromial, ocasionando pues el dolor de hombro, pues como lo menciona en el caso, cara anterolateral, y pues afectando los ligamentos pues de esta zona, tal cuales son el glenohumeral superior, medio, inferior, el acromioclavicular, el coracohumeral, el coracoacromial y el trapezoide. Estos pues se van a ver afectados.
ya que por pues, su profesión el paciente pues realiza movimientos repetitivos y se supone que el número de entrenamientos a la semana puede ocasionar que no tenga una recuperación eficiente, generando una sobrecarga sobre esta zona. Las escápulas se encuentran retraídas o en aducción, esto porque el romboides está en contracción constante, generando un aumento de proteínas tisulares contráctiles, teniendo como resultado la hipertrofia de este músculo. Entonces también vemos que el serrato anterior presenta una elongación y aunque no está débil este músculo, genera una inestabilidad en la escápula contra la caja torácica, pues disminuyendo así los rangos de movimiento del hombro y la articulación escapulotorácica que se empieza a ver afectada. Entonces decimos que el paciente presenta una disquinesia escapular, ya que se evidencia una posición anormal de sus escápulas, donde presenta pues una rotación interna excesiva, y esto se debe a la prominencia al borde medial. Por ende, se dice que esta inestabilidad glenohumeral está ocasionada por esta disquinesia y así llevando una lesión del manguito rotador, una tendinitis especialmente, una bursitis y un síndrome de compresión. Finalizamos con la intervención. Entonces se dice que la más efectiva es mejorar la fuerza y el equilibrio muscular, aumentando la estabilidad de la escápula, fortaleciendo la musculatura escapular, principalmente del serrato anterior, a aumentar el control del hombro, prevenir lesiones de las estructuras anatómicas adyacentes y pues un programa de rehabilitación. Entonces se dice que en el programa de rehabilitación se debe prestar particular atención a la hora de la restauración cinética de la escápula en diferentes movimientos del hombro, dado que existe una relación directa entre una disquinesia escapular y los trastornos glenohumerales. Por lo tanto, se toma en cuenta lo siguiente. Entonces, la aplicación de técnicas manuales para contribuir a la liberación de las articulaciones que actúan en la cintura escapular, el hombro y el cuello. Realizar movilizaciones pasivas de la escápula e indicar al paciente ejercicios para que incluyan movimientos de la misma en todos los grados posibles. Y establecer un plan de estiramiento muscular que incluya estiramientos y tonificación, para educar al paciente en cuanto a la armonización del ritmo glenohumeral y su integración en los movimientos del hombro, tomando en cuenta siempre la cinética escapular. Eso es todo, muchas gracias.